Dios les bendiga, Dios les bendiga. El día de ayer escuchaba una frase y me llamaba mucho la atención en un momento de devocional ahí en la aplicación de la Biblia. Dios siempre tiene las palabras y decía esta frase de este pastor que estaba compartiendo. Decía que puedes dar sin amar, pero nunca, jamás vas a poder amar sin dar. ¿Ok? Entonces, nosotros amamos a la iglesia y nosotros amamos a la iglesia local, amamos nuestra iglesia aquí y somos llamados no solo a amar aquí en donde estamos, sino en todas partes alrededor del mundo. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor decimos, yo no puedo ir a todas partes alrededor del mundo, pero podemos orar por todos los que están alrededor del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que es muy emocionante estar aquí con ustedes esta tarde y compartir la palabra de Dios. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Segunda de Corintios. ¿Puedes creerlo? Ya nos aventamos Primera de Corintios. Estamos entrando en la segunda carta a los Corintios. Es muy interesante. La semana pasada nuestro hermano Sammy estaba compartiendo acerca del capítulo 16 de Primera de Corintios y se estaba hablando de esa promesa que el apóstol Pablo hizo de ir nuevamente, ¿no es cierto? Ir nuevamente y visitar a la iglesia que estaba en Corinto. Eran sus hijos en la fe. El apóstol Pablo pasó por ahí, evangelizó, habló, se plantó una iglesia, se podría decir de esta manera. Comenzó el cristianismo en esta ciudad a través del apóstol Pablo, pero él siguió su camino y ahora estaba escribiendo una carta. Se cree que estaba, porque vamos a leerlo más adelante, que esta carta fue llevada por Tito. Y entonces estaba pasando algo que es muy interesante. El apóstol Pablo escribió una carta que no era nada fácil. En la primera carta a los Corintios no era nada fácil hablar y amonestar y sobre todo hacerlo desde una escritura, ¿no es cierto? Hacerlo desde una carta. Él quería ir, pero no le era posible en ese momento. Escribió esa carta amonestando algunas de las cosas que estaban pasando en la iglesia en Corinto. Y quiero que entremos rápidamente al segundo libro de Corintios, capítulo 1. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Quiero que quede algo bien claro en este momento. No son palabras tiradas a la ligera. No son palabras nomás para poner un título más allá o que me respeten de una manera más allá. El apóstol Pablo estaba hablando la realidad, estaba hablando la verdad. Y si te digo algo, te voy a dar un spoiler de lo que sigue en los próximos capítulos. El apóstol Pablo por los próximos capítulos defiende su llamado ante la iglesia de Corinto. Y en este momento comienza la carta diciéndoles quién es Él. Diciéndoles: mi identidad está en Cristo Jesús y es por voluntad de Cristo Jesús que yo soy su apóstol. ¿Cuántos dicen amén a eso? No fue porque por mis pistolas o porque yo me puse o porque yo quise, es por voluntad de Dios. Y tenemos que estar bien seguros cuando estamos trabajando para la obra de Dios que estamos haciendo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿De quién era la iglesia? ¿De los corintios o de Dios? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y eso me llamaba mucho la atención. Hace muchos años escuché al pastor Daniel, que está aquí con nosotros, compartir acerca de los corintios y cómo la iglesia en Corinto, aún a pesar de todo lo que estaba haciendo, el apóstol Pablo les llama con todos los santos. Di conmigo, los santos.
Y no era porque se llamaban santos algunos de ellos, era porque de verdad habían sido apartados para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para con todos los santos que están en toda Acaya, en toda la región. Y es muy interesante. Y eso es la gracia de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces somos muy buenos para juzgar si una persona está en santidad o no está en santidad, pero tú y yo no somos llamados a eso. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo somos llamados a amarnos unos a otros, y en ese amor, en esa gracia, consideramos unos a otros apartados para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 2, gracia y paz a vosotros. Era un saludo recurrente del apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros. No quitaba la importancia de lo que significaba este saludo, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Mira, versículo 3 comienza con las aflicciones de Pablo. Voltea con el que está a tu lado y dile: las aflicciones. Ahora pregúntale: ¿qué aflicciones tienes ahorita? ¿Qué estás pasando en este momento? ¿Qué aflicciones están pasando en este momento? Y creo que el día de hoy es un regalo de parte de Dios que podamos estudiar este capítulo, porque este capítulo nos habla de que no solamente es un consolador, sino que es el consolador, el único que va a consolarte en los momentos de aflicción, en los momentos de tribulación, es Cristo Jesús, es nuestro Dios y es el Espíritu Santo. Tratamos muchas veces de meternos en tantas otras cosas, desde cosas materiales que van a quitar mi aflicción hasta personas que van a quitar mi aflicción, y realmente el único que puede traer un consuelo es Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto. Vamos a hablar de aflicciones. Pero ¿cómo empieza escribiendo el apóstol Pablo? A pesar de las aflicciones, a pesar de todo esto que te voy a decir, lo primero que tienes que entender es que tenemos que alabar a Dios. Bendito sea el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes darte cuenta de eso? Está en aflicción, ha vivido un chorro de aflicciones y dice: Padre de misericordias. Cuando tú conoces a alguien que está pasando por muchas tribulaciones o por muchas aflicciones, si no conocen de Cristo, reniegan, ¿no es cierto? Reniegan de la situación, reniegan de lo que está pasando, llegan a renegar hasta de Dios. Pero el apóstol Pablo nos da una clase de qué es lo que tenemos que decir y cómo debemos de actuar. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Padre de misericordias. ¿Y qué dice ahí? Léelo conmigo. Y Dios de toda consolación. De algunas, ¿no es cierto? Algunas consolaciones, algunos momentos es en todo. Si tú necesitas consuelo, necesitas acercarte a Cristo Jesús. Él es el único que puede darnos toda consolación. Escucha esto, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios te ha permitido a ti pasar por situaciones que tal vez nunca te hubieras imaginado pasar. Tal vez alguna pérdida, tal vez algún accidente, tal vez alguna situación tan difícil, porque número uno, había algo que aprender, había algo que confiar, había algo que Dios estaba tratando de trabajar tanto en nuestra mente como en nuestro corazón.
Pero también nos dice aquí el apóstol Pablo para consolarnos unos a otros. Tú y yo somos un reflejo de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y no están tan convencidos. Somos un reflejo de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y como un reflejo de Cristo Jesús, amándonos unos a otros, debemos de consolarnos unos a otros, así como Cristo nos ha consolado a ti y a mí. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y creo que ahí el apóstol Pablo hace una división muy marcada. Aflicciones de Cristo. Aflicciones de Cristo. Que yo vaya en la carretera en esta tarde y se me ponche una llanta no es una aflicción de Cristo. No me voy a poner a renegar y decir, es que el diablo está enojado conmigo y por eso se me reventó la llanta. Hay cosas que pasan y listo, ¿no es cierto? Pero hay aflicciones que sufrió Cristo. ¿Cuáles son las aflicciones que sufrió Cristo? El ser rechazado, el ser vituperado, el ser golpeado, el ser al punto de llegar a ser asesinado, ¿no es cierto? Esas son las aflicciones de Cristo. Y mientras no llegamos tal vez a ese punto, y créeme, hay personas en este momento en el mundo que sí están pasando por esas situaciones de persecución y de asesinato por creer en Cristo Jesús. Gracias a Dios nosotros no estamos ahí. Pero claro que han hablado de ti. Claro que han dicho cosas falsas acerca de ti. Claro que han intentado hacerte daño. Claro, y esas aflicciones son las aflicciones de Cristo. El que se me acabó el gas, esa no es una aflicción de Cristo. Mira, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo. Así como tú sufras por las cosas de Cristo, así Cristo estará contigo. No estás solo. Mientras escuchaba algunos comentarios y mientras escuchaba algunas cosas, me llamaba mucho la atención que en ningún momento la palabra de Dios nos dice: acércate a Cristo y nunca tendrás problemas, ¿no es cierto? La palabra no nos da esa promesa, al contrario, nos dice: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo ya vencí al mundo. Y me llamaba la atención porque me remontaba a la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Dios no prometió librarte del horno de fuego. Él prometió que iba a estar contigo aún en medio del fuego. Ese es el Dios de consolación al que nosotros servimos. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Si estamos pasando por alguna situación, por el seguir a Cristo, si estamos pasando por una aflicción, por una tribulación, créeme, tienes hermanos alrededor de ti que pueden caminar contigo a lo largo de este proceso. Versículo 8. Me llama mucho la atención este versículo y se me hacía un poco difícil de entender, y fui y revisé algunas otras versiones para entender más los comentarios y mira lo que dice el versículo 8: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera,
más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estuvieron en ocasiones a punto de morir. Hay al menos 5 sugerencias para esta tribulación, ¿ok? Pelear con bestias salvajes en Éfeso, eso lo leímos no hace mucho en 1 Corintios 15:32. Sufrir 39 latigazos después de ser traído a la corte de los judíos, eso está en 2 Corintios 11:24. El alboroto que sucede en Éfeso, eso está en Hechos 19:23-41. Una persecución particular poco antes de que Pablo dejara Troas en Hechos 20 y en 1 Corintios 16. Y tal vez estaba hablando también de un mal físico recurrente, ¿no es cierto? Eso que seguía abrumando y lastimando al apóstol Pablo, ese aguijón que a ciencia cierta no se conoce qué era. Todos hemos pasado por diferentes situaciones y lo que está diciendo el apóstol Pablo es: este camino no es fácil, pero somos colaboradores y nos consolamos unos a otros y nos amamos unos a otros. Y estoy escribiendo esta carta, pero mira lo que pasa en este momento. Versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Escucha esto, versículo 10: el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. ¿Cuántos de nosotros podemos vivir confiando en Dios de esa manera? Está hablando del pasado, del presente y del futuro. El apóstol Pablo escribe esta carta diciendo: en aquel momento, cuando estábamos pasando por esa situación, confiábamos que Él nos iba a librar. Ya nos libró, nos está librando en este momento, en esta situación, y sé que en el futuro Él me librará también. No a la manera a la que yo estoy esperando, tal vez, no a lo que yo pienso que es la mejor manera para mí, pero sí la que es su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Él nos librará de tan gran muerte. Mira, cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Con qué? Con la oración. Versículo 11. Con la oración. ¿Cuántos de ustedes saben la importancia de la oración? ¿Cuántos de los que están aquí de verdad no se toman a la ligera cuando decimos: levanta tus manos, vamos a orar en este momento por alguien? Cuando nos paramos aquí decimos: alguien está en el hospital, extiende tu mano y vamos a orar. Creemos que Dios tiene el poder para salvar. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el poder para sanar y por eso oramos. Y Pablo les está diciendo: son colaboradores de todo lo que hacemos gracias a sus oraciones. Y hay muchas personas que van por la vida diciendo: no, pues es que yo no puedo, yo lo único que puedo pues es orar. No tienes idea del gran poder que tiene la oración. Y si lo único que tienes para hacer es orar, bueno, ora con todo tu corazón y después mirarás la respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte algo que es bien fuerte. Los corintios, ya para este tiempo, la iglesia en Corinto, los hermanos se habían puesto bien cínicos. Se habían puesto a dudar de la veracidad de lo que era Pablo, no de lo que hacía, sino de lo que él era. Y por eso él tenía que defender lo que Dios había dicho que él hiciera de acuerdo a su voluntad. Los hermanos empezaron a decir: ¿ves? Dijo que iba a venir y ya nomás nos mandó una carta. Los hermanos empezaron a decir: ¿qué padre espiritual va a ser este si ni siquiera nos visita? Empezaron a poner en tela de juicio y decir:
Pablo es bien voluble. Hoy dice una cosa y mañana dice otra. Hoy dice que viene, mañana nos manda una carta. Hoy dice que sí, mañana dice que no. Y vas a escuchar lo que Pablo les dice acerca de esto. Versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Déjense de cosas, les dijo. Déjense de estar haciendo, imaginándose y maquinando esas ideas. No es cierto. Mira, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te estoy diciendo es la verdad. No ocupo escribir otras cosas, porque lo que te estoy poniendo aquí, lo que te estoy diciendo aquí es la verdad. Dice, o también entendéis, y espero que hasta el final las entendáis, las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Si tú estás hablando de mí y estás desacreditando lo que yo estoy haciendo, estás quitando el testimonio de aquel que te habló a ti, te estás desprestigiando a ti mismo, les dice Pablo. Ustedes son mi gloria y yo soy su gloria. El testimonio que tenemos con sencillez, con madurez, actuando delante de Dios como se tiene que hacer en el mundo y más delante de ustedes, dice. Déjense de cosas. Y ahorita vamos a ver más adelante. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. El verdadero deseo de él era lo que había prometido: yo quiero ir a verlos, yo quiero pasar con ustedes. Versículo 17. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Y fíjate esto, qué fuerte, porque yo no sé si todos los que estamos aquí pudiéramos poner a Dios como testigo ante cosas que estamos diciendo y cosas que estamos haciendo. Pablo lo hizo. Mira, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Está comparando, Pablo está diciendo en pocas palabras: Dios no miente, yo quiero parecerme a Jesús lo más que se pueda. Yo no miento tampoco. Si Dios no miente, sus hijos tampoco mienten. Yo no miento, no te estoy mintiendo en este momento. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice no, es no. Sus promesas son sí y amén. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El cual también nos ha sellado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y el cual también nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y me gustaría que pudiéramos meditar por un momento en estas tres acciones. Hay tres acciones muy puntuales en estos dos versículos. Hay tres acciones que
que a ti y a mí nos conviene tener grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero que nada, Él nos ungió. Di conmigo, nos ungió. Bien fuerte, nos ungió. Nos ungió. ¿Qué significa el que seamos ungidos? Mientras estaba estudiando y mientras estaba preparando, era precisamente la idea de Él nos ungió. Él nos ha preparado y nos ha dado poder. Di conmigo, nos ha preparado. Bien fuerte, nos ha preparado y nos ha dado poder. Pero es un poder que nosotros no podemos conseguir. Es un poder que Él nos ha entregado. Él nos ha ungido. Él me ungió. ¿Puedes decir eso conmigo? Él me ungió. Pero también dice que nos ha sellado. Y cuando habla de un sello, habla de una pertenencia, ¿no es cierto? No es algo solamente que hemos heredado por derecho, es una elección que tú y yo hemos hecho y es una adopción que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Yo soy ungido y yo soy sellado. Yo soy apartado para Dios. Yo quiero vivir en su voluntad. Y después decía yo, pero ¿qué significa que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones? Y una de las explicaciones que más me gustaba y me llamaba la atención era: las arras siempre servían en aquel tiempo como un anticipo de algo que se iba a pagar después. Y me llevaba a la gloria postrera será mayor que la primera. No es cierto, no te dejo con las manos vacías. Yo te unjo, yo te sello, te doy un anticipo y después de ahí voy a regresar por ti. Y esa es nuestra esperanza. Versículo 23 es algo muy, muy serio. Un momento bien serio en esta carta. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Siempre recuerdo que cuando mi mamá se daba cuenta que estábamos haciendo algo que no teníamos que hacer, no te voy a contar qué, pero mi hermana y yo hicimos una travesura o se rompió algo o algo pasó en la casa y llegaba mi mamá y decía: delante de Dios. Y sabes qué, a lo mejor te digo, tal vez podíamos haber estado echando mentiras hasta ese momento. Hemos dicho, no fue ella, o no fue él, o fue el viento, o fue algo más. Pero cuando mi mamá decía delante de Dios, ya nomás era como, sí. No quería que cayera un rayo en ese momento, no quería. O sea, imagínate qué tan fuerte de verdad para ti y para mí que creemos en Dios, el decir: yo te pongo a Dios como testigo, yo invoco a Dios como testigo que lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Sabes qué? Tenemos que tener ese tipo de testimonio, que donde quiera que nos paremos, si nos acusan de algo o si hay algún malentendido, es delante de Dios. En este momento yo te digo, lo que estás diciendo no es cierto. Y con ese poder y con esa autoridad, Pablo les dice, y con ese testimonio, como les había dicho hace un momento, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros
no he pasado todavía a Corinto. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 2 por qué no quiere ir todavía, o por qué Dios no le ha permitido ir todavía. Pero casi el apóstol Pablo les está diciendo: es por su propio bien que yo todavía no he podido ir, por las cosas que estaban sucediendo. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y aún siendo el que plantó la iglesia, aún siendo el que tenía toda la autoridad, tanto espiritual como de testimonio, toda la autoridad que tú puedas tener, la tenía Pablo en ese momento con Corinto. Les dijo: no me quiero enseñorear sobre ustedes. Somos colaboradores, somos hermanos en Cristo, somos iguales, porque es la misma fe la que nos mantiene firmes. Es la misma fe la que nos da esperanza. Es la misma fe la que nos da gracia. Es la misma fe por la que estamos parados tú y yo. Y con este versículo termina el primer capítulo. No queremos minimizar. Le voy a pedir a Sammy si me ayuda con el piano. No queremos irnos tampoco al otro extremo y decir: no, lo que tú estás pasando no tiene nada que ver con Cristo. No. Todos los que estamos aquí estamos en procesos diferentes y en caminos diferentes, viviendo nuestras vidas tratando de agradar a Dios, y en eso hay situaciones que nos duelen en nuestra alma, que nos duelen en nuestro corazón. Tal vez alguna situación en casa, tal vez alguna situación con familiares que están fuera y no se pueden ver. Tal vez situaciones en la iglesia, tal vez situaciones en el trabajo. Y en esta hora yo quiero decirte: ¿por qué no te pones sobre tus pies? Creemos en el poder de la oración. Pero sobre todo creemos en aquel que es el Padre de toda consolación. Y que muchas veces no nos dejamos ser consolados por nuestra familia en Cristo, porque, híjole, somos bien orgullosos. Y no quiero contarle a nadie el problema que estoy pasando, y no quiero contarle a nadie la situación. El don de la consolación no es para beneficio propio, es para beneficio de la congregación. Jesús está aquí para consolarte. Está aquí para liberarte. Por eso me encantaba cuando cantaban este canto en la alabanza. Él está aquí para consolar. Necesitas oración en esta hora, pasa acá, queremos orar por ti. Sea algo mínimo, sea algo gigante, es lo que tú estás pasando y Jesús lo ve. No camines solo este camino. Mientras cantamos, te voy a pedir, si quieres que alguien ore por ti, pasa a este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, dile, muévete en mí. Muévete en mí, oh Señor, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Puedes levantar tus manos y decirle, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Vamos, dile, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos, dile, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y el Dios de paz, el Dios de consolación, te ha librado, te está librando y Él te librará. El Dios de paz, el Dios de consolación, de toda consolación,
te ha librado, te está librando y Él te librará en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y dale el mejor aplauso que tengas para Él. Y hoy que vayas a casa, hoy cuando estés ahí a punto de dormir, dobla tus rodillas por un momento y entrégale tus cargas al único que puede llevarlas. Y el Espíritu Santo te dará el descanso que tú necesitas el día de hoy. El Espíritu Santo te va a consolar el día de hoy. ¿Por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Gracias por estar conectado con nosotros. Gracias, iglesia, por estar aquí. Dios te bendiga. Si alguien ocupa oración, por favor, acércate con nosotros. Si necesitas oración, mándanos un mensaje en la página. Dios te bendiga. Es un honor servir con ustedes. Dios les bendiga.